Ya estamos grabando. Hoy ha sido un día, bueno, desde ayer a hoy ha sido un día fuerte con respecto al clima y espero que por sus zonas esté todo bien, jóvenes. Muy bien. Estamos los tres, vamos a participar un poco más. ¿Me confirman, jóvenes, si ven el escritorio? Si ven en su Sí, pantalla. líder. Muy Sí, bien. Luis. Vamos a irnos al libro. Bueno, antes de ir al libro, vamos a buscar mi note donde trabajamos la clase pasada. Muy bien, voy a buscar el curso de nosotros aquí, donde estamos, esta dinámica. Aquí está, BCK1. Habíamos trabajado unas conversiones, ahí está. Ahí está lo que habíamos despejado. Les había dejado tareas que esperan para T, para M y para Z. ¿Cuál les gustaría que trabajáramos, jóvenes? Solo vamos a trabajar un despeje. M. M, ¿qué dicen los demás? Yair, Aarón. Sí, está bien. M, creo que sí, no es mala idea M, ¿verdad? Sí, M. M tiene un inconveniente aparte que es muy bueno de explicar. Vamos a ver si podemos agarrar toda la... A ver si me permite agarrar toda la expresión. Y copiarla abajo. Muy bien. Ahí tenemos, jóvenes. Vamos ahora a despejar para M. Aquí tenemos a M. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. Sí, Luis. Lo que les demostraba en las cajas sigue funcionando igual. ¿Ok? Lo que está más alejado es lo primero que vamos a despejar. Sin embargo, M tiene un inconveniente extra con respecto incluso al que despejamos anteriormente. ¿Cuál es, jóvenes? Creo que me faltó un valor que no se vino. Sí, T al cubo. A ver quién me dice cuál es el inconveniente extra que tiene M, jóvenes. Está dividiendo. Está dividiendo. De hecho, se dice, jóvenes, más directamente que está en el denominador en el momento del despeje. Y un elemento a despejar debemos tenerlo ¿dónde, jóvenes? Siempre En el numerador. en el numerador. Ojo, pero vamos a respetar siempre el orden jerárquico de cómo se despeja. Y es, jóvenes, tratando de llegar a que el elemento esté lo más aislado posible de los demás. Ahora, estos elementos como 5 menos 2n, que es un producto sobre t al cubo y que divide m4, todos estos elementos son los que están más cerca de él. Son las cajas más cercanas. Sin embargo, aquí hay una sección. No podemos quitarle esas cajas así nomás. Bueno, de hecho, jóvenes, podemos mover algunas, pero debemos ser cuidadosos. Sin embargo, 9z entre 2 y 2x cuadrado siguen estando en el orden más alejado. Entonces tenemos que quitarlas. ¿Qué están haciendo estos dos elementos, jóvenes? Al mismo tiempo. ¿Qué hacen sobre todo este elemento que está aquí? ¿Qué operación matemática? Sumando. Suma. Suman, correcto. Ambos son positivos y están sumando, miren, sobre ese elemento. Entonces lo mando al otro lado, jóvenes, ¿cómo? Restando. A restar. Copio, jóvenes, exactamente esto tal como está. Y el otro lado que no lo toco, también lo copio tal como está. Y le mando los otros elementos que son menos 2x cuadrado menos 9z sobre 2. ¿De acuerdo?
¿De acuerdo, jóvenes? Silencio. Sí. Ahora, perfectamente puedo quitar esta otra caja, que es 5 menos 2n. ¿Qué operación matemática está haciendo 5 menos 2n en este lado de la igualdad? Multiplicando. Él está multiplicando. A todo, ojo, multiplicando a todo este elemento en conjunto, miren. A todo este elemento en conjunto. Voy a cambiar de color. ¿De acuerdo? Es cierto, estamos despejando para m, pero tomémoslo como todo ese elemento. Si está multiplicando, lo mando al otro lado, ¿cómo, jóvenes? A dividir. Dividiendo. A dividir. ¿Y a quién divide? Cindy. A todo. A todo. No hay restricción, divide a todo. Y llegamos a aislar lo más posible a M4. Ahora, esta caja de aquí, jóvenes, es como una cajita que no se la puedo quitar así nomás. ¿Por qué? Porque resulta el caso, jóvenes, que el elemento que yo quiero despejar, que es m a la 4, bueno, de hecho es m, no se olviden que solo es m, pero este está en el denominador. Aquí sí tengo que hacer el paso de mandar al elemento tal, el elemento que quiero despejar al otro lado con la operación matemática correspondiente. En este caso está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado, jóvenes? Porque al pasar al otro lado pasa al numerador. Porque pasa ¿qué, jóvenes? Multiplicando. Multiplicando. Entonces mando a todo M4 al otro lado a multiplicar. Y ahí a resolver el problema del denominador. Bueno, sí. Y que pasa al numerador. Copio tal como está el otro lado, jóvenes. Y pongo por, o si quieren paréntesis, como guste, m a la 4. ¿De acuerdo, chicos? Una consulta, Lick, no estábamos despejando para M4. Correcto, sí. Estamos despejando para M, para M, no para 4, para M4, para M, ¿está de acuerdo? ¿Alguien preguntó algo? No. Bueno, está admitido. A ver, Yair fue, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos despejando para M. ¿Sí? Solo para M. ¿De acuerdo? Mire. Al final tenemos que quitarle ese 4. Sí. Yair. Sí, Lick. Ese 4 es otra caja, pero ese 4 es el que está más directo con él. Ahora, me parece que hubo un momento en que se confundió aquí. ¿Qué fue la confusión aquí, Yair? A ver, pregunte. No, Lick, solo era la consulta. Mando todo M4 porque no lo puedo todavía quitar ese 4 porque es lo último que le voy a quitar, ¿están de acuerdo? Ok. Espero que se lo hayan trabado más o menos. Una vez llegando aquí, ¿qué hago, jóvenes? Necesito esperar para M4. El problema es que tenía que estar en el denominador, pero ahora está en el numerador. ¿Qué hago ahora? Mandar a dividir todo lo demás. Todo esto, jóvenes, que está aquí, que multiplica M4, que está ahora, lo mando al otro lado a dividir. Lo voy a arreglar, jóvenes. Puedo intercambiar la forma de la igualdad. Voy a dejar primero M4. Igual es lo mismo. T al cubo no lo toqué. Y mando todo este número grande al otro lado, toda esta expresión grande, al otro lado a dividir sobre T cubo. ¿Hasta aquí todo bien, jóvenes? Sí. Aarón, de ahí, los demás. ¿Todo bien? Sí. Sí, Lick. ¿Qué hago ahora? Solo me falta un paso. Necesito eliminar ese exponente a la 4. ¿Cómo puedo eliminar ese exponente a la 4, jóvenes?
No estoy muy segura, pero se elevaría lo que está al otro lado, se elevaría la 4 para eliminar el que está en la M. No. Elevar a la 4. No sería con raíz. Vamos a ver, vamos primero por pasos. Dijo, según lo que dice Cindy, elevar todo esto, Cindy, a la 4. Eso pienso, yo no sé. Es que si hago eso, también tengo que elevar a la 4 esto. Y aquí se genera una multiplicación, entonces me queda más bien m a la 16. No sería con raíz, Lick. Ah, ok, con raíz. ¿Con cuál raíz? Los exponentes son eliminados con raíces. Pero con raíz del mismo grado que la potencia. O sea, ustedes se han fijado que nosotros hemos hablado de raíces cuadradas y raíces cúbicas. Por lo general, jóvenes. Sí. Este es de grado 2 realmente. La raíz normal es de grado 2. Pero hay raíz de cuarta, de quinta, de sexta y todas las que ustedes quieran. En este caso, ¿de cuánto sería la raíz? Para eliminar ese 4. De cuarta. Raíz cuarta. Así, ¿ve? Raíz. Permítanme, voy a mejorar esto aquí. Raíz cuarta. Raíz cuarta. Y eso en la calculadora, jóvenes, yo lo puedo poner. Hay una tecla que aparece como X, raíz, ¿la han visto? Sí, Hablando numéricamente. Si yo antes pongo el número, cualquier número, antes de esa raíz estoy diciendo el tipo de radical que tiene o de grado de radical que tiene. Raíz cuarta, raíz quinta. Esto sí, esta raíz se elimina el 4, esto se queda como está. Entonces m es igual a la raíz cuarta de todo este número gigante que no voy a volver a copiar. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna pregunta, chicos? No. No, Lick. Ingeniero, disculpe, yo entré hasta ahorita porque mi computadora, no sé cómo le pasó. Ajá. Ya pasó lista. No, no he pasado lista todavía, tranquilo. Y Ok. no se preocupen por eso porque el video se lo mando después, ¿verdad? Para que lo vean los que no pudieron ver las primeras partes o las últimas. Ok, muchas gracias. Este es el despeje, ahí está detallado. Mucho cuidado, jóvenes. Sí, despejar, jóvenes, tiene también sus dificultades dependiendo del elemento. Ok, aquí me imaginé que me van a preguntar por ese porque es el más complicado realmente, porque está en el denominador. En algún momento debe pasar al numerador y de ahí empezar a movernos con las otras variables que es del sistema. Muy bien. Ahora sí, chicos, dando ese pequeño repaso, porque al final en teoría se supone que ustedes ya aprendieron a despejar, que espero que sigan practicando. Si tienen alguna duda, jóvenes, con algún despeje o algo, ya saben que me lo pueden preguntar a través del grupo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Lick. Muy bien. Les había pedido, jóvenes, que me dieran una lectura a la incertidumbre y cifras significativas. La incertidumbre, jóvenes, viene siendo la tolerancia con que se manejan algunos datos. El margen de error que le podemos dar. Generalmente, jóvenes, en algunos valores aparece que algo mide o algo tiene un valor de tanto, vamos a decir un valor de 50 grados, por ejemplo, 50 grados Celsius, y dan un margen de más o menos, eso es la incertidumbre, 5 grados Celsius. ¿Ven? ¿Qué significa? Que estos 50 grados Celsius pueden ser más 5 grados Celsius, o sea 55, o menos 5 grados Celsius, o sea 45. Está en un rango. Eso significa incertidumbre. En los momentos cuando nos dan un sistema, un aparato, un equipo, o alguien diseña algo, jóvenes, la incertidumbre es importantísima, porque eso da un margen de error que puede existir dentro de algún sistema.
Jóvenes, ven por ejemplo esta imagen. ¿Qué ven en esa imagen? Si lo puedes agrandar un poquito. Vamos a agrandarlo un poco. Creo que me pasé de agrandamiento. Ahora, ¿qué ven? Un tren. Un tren. Fíjense que fue un tren que se pasó en una estación, en este caso, que tiene un límite, se pasó y cayó. Eso es, jóvenes, cuando se nos dan ciertas instrucciones y de repente en el momento del diseño no se cumplen ciertas indicaciones, entonces hay un error. Por un pequeño error, jóvenes, de cálculo, miren, en este caso el tren recorrió unos cuantos metros de más que se les había recomendado. Si por ejemplo les decía ahí que la estación puede ir a una velocidad de tanto o tiene que moverse a cierta distancia y se sobrepasa, se cometen esos errores. Bueno, un ejemplo, jóvenes, muy claro, no sé, hace muchos años, bueno, en el aeropuerto Toncontín se habían dado 2 accidentes, no sé si se acuerdan. Uno cayó cerca, ¿verdad? ¿Mande? Uno cayó cerca, encima de unas casas. Uno cayó, sí, en el lado que va ahí por Camosa, que le dice. De hecho, los dos, fíjense, los dos. Uno era comercial y otro me acuerdo que era militar. ¿Qué sucedió, jóvenes? En la pista hay un punto exacto o un rango exacto donde un avión debe aterrizar a cierta distancia. Ese viene siendo la incertidumbre. Si un avión, porque viene a cierta velocidad, no lo hace en ese punto, sino que lo hace posiblemente más adelante, unos metros más adelante, que uno diría, solo fueron 2 metros, que es poco para toda la tolerancia, pero si lo hace ahí como lo hicieron en ese momento, por la velocidad que trae, jóvenes, no va a poder frenar a tiempo antes de dar la vuelta o el giro justamente al finalizar la pista. ¿Qué sucede entonces? Que como se pasó de ese margen de error, sucedió que ese avión se pasó de la pista y fue a caer a la carretera. Por eso es importante la incertidumbre, jóvenes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Eso es incertidumbre o error. Esos pequeños errores, jóvenes, nos dan un margen de tolerancia, no importa si están en porcentajes, si están en valores propios de las unidades, etc. Otra cosa importante, jóvenes, a tomar en cuenta son la cantidad de cifras significativas. Entre mayor sean las cantidades de cifras significativas a tomar, más exacto o más fiable, por así decirlo, o más confiable en el término, va a ser nuestro valor. Ahora, aquí el libro, jóvenes, usa 3 cifras significativas en todas sus respuestas. Pero hay que ser muy cuidadosos que llamamos cifras significativas. Las cifras significativas son aquellas cifras que permiten, de alguna manera, tener ese margen de tolerancia en algún momento muy bien específico. Por ejemplo, jóvenes, si yo tengo 253, un número cualquiera, ¿cuántas cifras significativas tiene este número? 3. 3. No hay pérdida, esas son 3 cifras significativas. Si vengo yo y pongo 100, ese mismo valor, 253.1, ¿cuántas cifras significativas tiene este valor? 4. 4. Si yo pongo 253.02, ¿cuántas cifras significativas tengo? 5. 5. Si yo pongo, jóvenes, 0.00112, vamos a ver, ¿cuántas cifras significativas tengo? 2. 2. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, genial. 2.
Si tengo 0.00120 o vamos a poner otro 0, ¿cuántas cifras significativas tengo? 4. 4. 4. Muy bien. Y si tengo 1.00120, 0, ¿cuántas cifras significativas tengo? 7. 7. 7. Veo que están muy bien ustedes ahí, jóvenes. ¿Ok? Siempre, jóvenes, las cifras significativas se toman en cuenta después del primer valor, que es distinto de 0. Y cualquier valor que esté a la derecha de él, aunque sea un 0, cuenta como cifra significativa. ¿Ok? Muy bien. Eso es cifras significativas. Excelente. Ahí, jóvenes, pues le dieron lectura a eso algunos y creo que andan muy bien. De ahí, jóvenes, viene lo que es la notación científica o la notación de potencia de base 10. Esta notación, jóvenes, nos permite poder reescribir números o muy grandes o muy pequeños, los cuales serían bien exagerados, debería escribir un valor muy exagerado en cualquier punto. Por ejemplo, jóvenes, ¿para cuándo es la tarea de los prefijos? ¿Para el otro viernes o para este? Para el otro. Para el otro es la fecha máxima. Aquí es donde entra una combinación con los prefijos en el caso del sistema internacional. Ojo, hay que ser muy cuidadoso con la notación científica. Como este libro trabaja con 3 cifras significativas, nosotros vamos a buscar llegar a poner todo a 3 cifras significativas en notación científica. El redondeo, jóvenes, que entra aquí, hay que ser muy cuidadoso con el redondeo. Porque cuando uno hace redondeo sobre cifras grandes, jóvenes, o sobre cifras muy pequeñas, siempre termina perdiendo algo o agregando algo extra, ¿de acuerdo? Sí. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Si yo tengo un valor como este, jóvenes, y yo les digo que yo quiero escribir este valor, que es 380.725.929, escribirlo con 3 cifras significativas, como hemos venido estableciendo ya en el libro. Significativas, usando notación científica y redondeo. Es correr este punto, jóvenes, ¿hacia qué lugar? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Izquierda. Hacia la izquierda. Y llegarlo a colocar por lo menos al primer valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. Cuando yo corro el punto hacia la izquierda, se genera un exponente en la misma cantidad de las veces que lo corrí. Y es de signo, ¿qué signo es, jóvenes, ese exponente? Positivo. Positivo. ¿Cómo quedaría realmente de esta forma? Miren, jóvenes. 3.80.725.939 por 10 a la 8. Ahora, ese número sigue siendo, esa forma sigue siendo muy fea. Pero aquí yo decido poner 3 cifras significativas. Entonces la cuento. La 1, 2, 3. Aquí en 0 tengo las 3 cifras significativas. Pero el 0, como es la última cifra a tomar en cuenta de las 3, veo la siguiente y la siguiente, jóvenes, es un valor mayor que 5. Entonces el redondeo me dice que si el número que sigue es mayor que 5, jóvenes, yo debo pasar el valor anterior a un número mayor. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué significa? Que ese 0 se convierte en ¿qué? Es 1. En 1. Entonces yo redondeo que esto queda 3.81 por 10 a la 8. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Sí. ¿Los demás me van siguiendo? Sí. 10 a la 8, ¿qué? Bueno, no sé, puede ser cualquier unidad.
Ahora, en este redondeo tengo un detalle, que si yo después encuentro este valor así, me dan el 3.81 por 10 a la 8, y yo quiero regresarme, jóvenes, a la forma general, lo que me está diciendo es que este punto lo corra ¿cuántas veces, jóvenes? ¿Y hacia dónde? Si quiero regresar a la forma general que habíamos visto. A la derecha. Que lo corra ahora hacia la derecha, ¿cuántas veces? 8, ¿verdad? 8 veces. 8 veces. Si lo empiezo a correr, jóvenes, a la derecha, 8 veces sería, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí se detiene. Los huecos que se formaron los rellenos con 0, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes. Sí. Sí. Ahora, les hago una pregunta. Este número es exactamente este número. No. Por ahí, jóvenes, de hecho, aquí en teoría no es que se perdieron datos, sino más bien parece que agregamos datos. Si yo hago la resta, jóvenes, ¿qué valor les aparece? Hagan la resta de 381 millones menos lo que es el primer valor. Jóvenes. $274,061. 274.061. 274.061. 61. Así, ¿verdad? Sí. Jóvenes, ¿es considerable esta cantidad? Supongamos que es dinero. Supongamos que es dinero. ¿Será considerable? No. No, no es considerable. Ah, sí, yo sé. Muchas. Son más de 200.000 lempiras, digámoslo así. Que supuestamente agregamos aquí a la cuenta, pero en el original no están realmente. Ojo, esto está bien, jóvenes. Todo esto está bien. Está muy bien para fines de cálculo. Lo que quiero mostrarles, jóvenes, es que hay que ser cuidadoso y dependiendo con qué esté trabajando, el redondeo puede ser un problema. Bueno, la cifra significativa y redondear a un número un número grande o pequeño. Ya en el momento, jóvenes, ustedes de hacer esos tipos de cosas en la realidad deben ser muy cuidadosos. Entre mayor sea el número de cifras significativas que usen, más exacto va a ser el valor, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, un número pequeño, por ejemplo, si usted le pone 0.000125.3, por ejemplo. También no quiero notación científica con tres cifras significativas. Ahora el punto lo corro hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que encuentre el primer valor. Eso me genera 1.253 por 10 a la 5, pero negativo, ¿de acuerdo, muchachos? Sí. Sí. Eso es para valores pequeños, generalmente se corre a la derecha el punto y genera exponentes negativos. Como quiero tres cifras, las tres cifras son estas, y el que sigue es 3, entonces se queda en 5, sería 1.25 por 10 a la ¿qué? A la menos 5, ¿de acuerdo, muchachos? ¿De acuerdo? Sí. Igual en el proceso pueden generarse los mismos problemas que el anterior. Que haya ganancia o pérdida de algo que no está. Algo que no es. Pero la ventaja es, jóvenes, que entre mayor cifra usemos, mejor es. Pero aquí, jóvenes, siempre vamos a usar tres cifras significativas porque el libro así trabaja con ese tipo de cifras. Bueno, eso es también lo que es la precisión, jóvenes. La precisión. De ahí viene, jóvenes, el orden de estimación y orden de magnitud. Eso se los dejo a ustedes de tarea. Que me lo lean.
Y vamos a pasar a la sección 1.7, que es vectores y suma de vectores. Aquí quiero que me presten mucha atención. Voy a explicar esto a detalle, aunque nos llevemos el resto de la hora que tenemos. Y voy a dejar un par de ejercicios para el fin de semana. Estos ejercicios, jóvenes, no son parte de la tarea que van a entregar, pero sí son parte importante para entender cómo se trabajan los vectores. Jóvenes, ¿ustedes ya llevaron el curso? ¿Alguien ya llevó el curso de vectores y matrices o álgebra lineal? Sí, yo sí. Sí, ingeniero. Se supone, Ya. ¿no? Que es un curso que se lleva. Aquí vamos a ver, jóvenes, algunos conceptos importantes. Hay que saber distinguir entre vectores, jóvenes, y cantidades escalares. Un vector, jóvenes, un vector. Bueno, partamos de la idea de primero de una cantidad escalar. Una cantidad escalar, jóvenes, es una cantidad física que se describe con solo un número. Ok, que simplemente dándole un valor numérico, y esa cantidad no ocupa más. Es como lo que es nuestra masa. Por ejemplo, si la masa de un objeto, del cuerpo humano, cualquier cosa, es de 20 kilogramos, a nosotros con esa información nos basta para entender que eso tiene una masa de 20 kilogramos y no ocupamos más. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, ingeniero. En cambio, una cantidad vectorial, jóvenes, no podemos simplemente darle un valor numérico. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros queremos ver una dirección o un desplazamiento, si yo le digo que Aarón se movió 20 kilómetros y ustedes lo andan buscando, yo le digo, no, Aarón se fue 20 kilómetros, recorrió 20 kilómetros, ¿será suficiente información para encontrarlo? No. No. Necesito saber hacia dónde se fue. Una cantidad vectorial, jóvenes, incluye magnitud, que indica qué tan grande o qué tanto se ha recorrido en el espacio. Es como una dirección en el espacio. También, jóvenes, necesita conocer su dirección, hacia dónde se ha movido. No solamente es el valor, sino también su dirección. ¿Son 20 kilómetros a dónde? Se movió hacia el sur, se movió hacia el norte, se movió al sureste, se movió 20 kilómetros hacia San Pedro, se movió 20 kilómetros dirigiéndose a Dalní. ¿Para dónde se movió 20 kilómetros? Una cantidad vectorial, jóvenes, que se representa también con una flecha, generalmente, como una especie de flecha, que es una línea recta, debe tener magnitud, miren, es el cuerpo. Deben tener dirección, que es una posición angular, y debe tener sentido. El sentido nos indica, jóvenes, hacia dónde apunta esa flecha. Y nosotros tenemos muchas cantidades físicas, jóvenes, que se comportan como escalares. Por ejemplo, el desplazamiento. Jóvenes, hay dos términos muy parecidos que solemos confundir. Uno se llama distancia recorrida y otro se llama desplazamiento. Ambas, jóvenes, representan unidades de distancia, ¿ok? O de longitud, mejor dicho. Sin embargo, desde el punto de vista físico, uno es una cantidad escalar y otro es una cantidad vectorial. Si yo, por ejemplo, si alguien me dice a mí o me pregunta cuántos kilómetros o cuántos metros caminaste, me está preguntando por la distancia recorrida. ¿Están de acuerdo? Vamos a suponer, jóvenes, lo siguiente. Vamos a suponer que Yair hizo ejercicio caminando o corriendo en la mañana. ¿De acuerdo? Sí, Lick. Si yo le pregunto a Yair, ¿cuántos metros recorrió? Y usted me dice, no, 500 metros. La pregunta es muy directa, solo quiero saber cuánta distancia recorrió.
Jóvenes, ¿es suficiente que aunque Yair me haya dicho que recorrió 500 metros, sí o no? Sí. Sí, es suficiente. Porque solo le pregunté la distancia recorrida. ¿Para dónde lo recorrió? No me importa. No me interesa dónde lo recorrió. Entonces, cuando es una cantidad escalar solo con un número, en el caso de distancia recorrida, puedo saber eso. Ahora, si yo le pregunto a Yair, esos 500 metros, ¿a dónde lo recorrió? ¿De dónde a dónde? Ya es más información. Ya deja de ser distancia recorrida. Y lo que estoy buscando es cuál es el desplazamiento que tuvo Yair. Y es más, hasta voy a calcular cuánto fue la distancia, el desplazamiento, mejor dicho, efectivo que tuvo. Ahí Yair me tiene que decir, no, recorrí 500 metros de mi casa hacia el tal lugar, hacia el Boulevard Morazán, por ejemplo. O de mi casa hacia el Estadio Nacional. Y me fui por este camino. Estoy pidiendo más especificaciones. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, ingeniero. Ahora, el desplazamiento tiene un concepto muy importante que vamos a ver más adelante. El desplazamiento, jóvenes, es la distancia en línea recta entre el punto de partida y el punto de llegada. Así de simple. Y vectorialmente, jóvenes, eso es un vector, jóvenes. Miren. Es un vector que es una línea, por así decirlo, que parte de un punto en línea recta, que parte de un punto y llega a otro. ¿Ok? Así de simple es el desplazamiento. Es la distancia en línea recta entre un punto de partida y un punto de llegada. Tanto así, chicos, que si por ejemplo Yair partió de su casa, recorrió 500 metros y regresó nuevamente, ¿cuántos metros recorrió Yair? Por todo. ¿Cuál fue su distancia? O 1 kilómetro. Su distancia total recorrida fueron 1000 metros. 1 kilómetro, 1000 metros. Ahora, si yo les pregunto, ya que el desplazamiento toma en cuenta el punto final, el punto inicial y el punto final, y si Yair partió de su casa y regresó a su casa, porque al final esta es una diferencia de posición, significa restarle el punto final menos el punto inicial, pero si Yair partió de su casa y regresó a su casa, ¿cuánto se desplazó? Ojo, distancia recorrida fueron 1000 metros, pero ¿cuánto fue su desplazamiento? Desde el punto de vista que el cambio del desplazamiento es el cambio de longitud entre el punto inicial y el punto final. Yair, ¿cuánto fue su desplazamiento? Ya vamos a ver más detalle eso cuando hagamos ejercicios, pero quiero ver cuánto es su desplazamiento. ¿Alguien que me conteste cuánto cree que fue el desplazamiento de Yair, jóvenes? Si partió de su casa pero regresó a su casa. El mismo. Los 200 metros. No. Desde el punto de vista del desplazamiento, jóvenes, Yair no se movió. Porque su punto inicial y su punto final son el mismo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ingeniero. Y el desplazamiento es claro. A él solamente le interesa el punto inicial y el punto final. El punto de llegada y el punto de partida. Pero si el punto de partida y el punto de llegada son el mismo, eso es un viaje redondo. Para el desplazamiento, el cambio en X de Yair fue 0. Pero la distancia recorrida sí fueron 1000 metros. Mucho cuidado. Más adelante vamos, cuando estemos haciendo ejercicios, definir bien la idea de desplazamiento y distancia recorrida. Aquí de hecho aquí lo explican, miren. La posición inicial y posición final, eso es desplazamiento. Y en la notación, jóvenes, la forma de denotar una cantidad escalar generalmente es usando letras. Letras en negritas y en cursivas y con una flecha arriba. Cada vez que miremos esta simbología, automáticamente decimos ese es un vector. ¿De acuerdo? Sí. Existen muchas formas
de ver vectores. Por ejemplo, hablamos de vectores paralelos. Los vectores paralelos, jóvenes, son vectores que tienen la misma magnitud y la misma dirección. Son iguales y nunca se cortan en el espacio. Miren, por ejemplo, estos dos vectores que dibujé, el vector 1 y el vector 2, van en la misma dirección. Miren, ojo, no necesariamente ocupan la misma magnitud. Puede ser uno más pequeño que otro, pero siempre y cuando, jóvenes, nunca se corten en el espacio por más que se alarguen y van en la misma dirección y tienen el mismo sentido, se dice que son vectores paralelos. También están los vectores antiparalelos. Miren, que lo que cambia es el sentido. Tenemos vectores, jóvenes, también. Bueno, los vectores paralelos son iguales unos con otros. Miren. Caso de un vector diferente. Miren lo interesante, jóvenes, del desplazamiento es esto. Que puede ser que usted tenga un recorrido bien irregular, miren, pero solo interesa el punto de partida y el punto de llegada. Es como esto, jóvenes. Si nos vamos de Tegucigalpa hacia Comayagua, nosotros no nos vamos en línea recta, ¿o sí? No. No, hay curvas y todo eso. El camino es bien curvoso y todo. La distancia recorrida, jóvenes, es enorme. Pero si yo estoy de Tegucigalpa a Comayagua, al desplazamiento solamente es una línea recta entre el punto de Tegucigalpa y el punto de Comayagua. En valor numérico, jóvenes, ¿quién es más grande, creen ustedes? ¿La distancia recorrida de aquí a Comayagua o el desplazamiento de aquí a Comayagua? La distancia recorrida. La distancia recorrida. Porque la distancia recorrida toma en cuenta todo el trayecto, jóvenes, todo el camino recorrido. El desplazamiento solamente se dibuja una línea recta entre Tegucigalpa y Comayagua. Es como que fuese una línea recta. Si Tegucigalpa a Comayagua fuese lineal, si fuese irse por camino recto, aparte de que sería más corto, evidentemente la distancia llegaríamos en menos tiempo. Más o menos cuánto se tarda una persona ir en un vehículo de aquí a Comayagua, de Tegucigalpa a Comayagua. Yo me tardo, ingeniero, hora y media. Hora y media, creo que es lo más correcto, hora y media. Hay gente que dice que lo hace en una hora, pero me imagino cómo anda, ¿verdad? Sí, bueno, yo me tardé eso, mi papá se tarda una hora exacta. Me imagino que Yo igual una hora, les encanta andar como rápido y furioso, ¿verdad, chicos? Algo. Cuidado, ¿va? Los carros son máquinas, nunca olviden eso. Pero está bien. Una hora, jóvenes. Y si fuera un camino recto, sin curvas, ¿cuánto creen que se tardarían? Si se tardan una hora. 30 Yo me minutos. imagino que 20 minutos. Puede ser que o media hora. En media hora estaríamos en Comayagua. Ojo, ¿verdad? Eso es un desplazamiento. Vectorialmente, que van entendiendo la idea, tenemos también, esto es un recordatorio, realmente esto es un repaso. También hay vectores negativos, jóvenes. Como les mencionaba, un vector negativo es un vector contrario que se conoce como vectores antiparalelos. Los vectores negativos son los vectores antiparalelos. Miren. Ok, hay vectores, jóvenes, también perpendiculares entre sí, que significa que forman un ángulo de ¿cuántos, jóvenes, los vectores perpendiculares? 90 grados. 90 grados. Jóvenes, los vectores negativos o antiparalelos, ¿qué ángulo forman? $180. 180. ¿Y los vectores paralelos? Yo creo que 0 grados. 0 o 360 si quieren verlo desde el punto de vista de una vuelta completa. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Hay que ser muy cuidadosos también con los vectores, chicos. Los vectores se pueden representar a través de de un sistema cartesiano X, Y o Z, o a través de sus coordenadas rectangulares en el espacio, que algunas veces lo vamos a hacer. Hay que distinguir, jóvenes, que a un vector le puedo sacar la magnitud, pero para obtener la magnitud de un vector, que viene siendo un valor
numérico y sin sus componentes X, Y o Z, es necesario recurrir a varios teoremas, como el caso del teorema de Pitágoras. Nosotros podemos sumar y restar vectores jóvenes a través de dos medios. Está el medio, está la forma ¿cómo se le llama? La forma se me fue. Gráfica, la forma gráfica, o sea, dibujando los vectores con una regla, con un transportador, asumiendo una escala y dibujándolos, y yo puedo empezar a sumar o restar vectores. Pues existen varios métodos, como el método del paralelogramo, entre otros, para poder sumar vectores de forma gráfica. ¿Alguna vez sumaron vectores gráficamente, jóvenes? En alguno de sus cursos agarraron una regla, transportador, y empezaron a poner un vector uno tras otro. ¿Chicos? No. Bueno, en el curso de álgebra lineal no lo hicieron. Me parece que sí, no me acuerdo muy bien. Ojo, la forma también de sumar esos vectores es que si yo tengo varios vectores, jóvenes, en un plano, y me dicen sume esos vectores, sume el vector A, B, C y D, es colocando, jóvenes, el primer vector en el origen, dibujándolo como sale, el segundo vector en la cabeza del primero, y así sucesivamente. Miren. Y después, jóvenes, la resultante es el vector que vendría desde el origen, desde el primer vector, desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector. Miren. Eso se conoce como resultante. Y puede ser suma o resta. Nosotros no nos vamos a enfocar en el método, jóvenes, gráfico, que es el que se muestra acá. Nosotros nos vamos a ir, jóvenes, siempre vamos a trabajar con el método de componentes. Importante, jóvenes, es que los vectores, chicos, yo puedo agregarles una cantidad escalar, multiplicarlas por ella, dividirlas, pero hay que ser muy cuidadosos, jóvenes. Porque al momento de multiplicar un vector por otro, o de dividir un vector entre otro, o etcétera, debo tener en cuenta qué tipo de propiedad debo aplicar. También está lo que es el producto punto y el producto cruz. Y también, jóvenes, como ya vimos nosotros, los vectores nos permiten, en el caso del vector desplazamiento, entender bastante lo que es la referencia de direcciones. Norte, sur, este y oeste, como es la famoso plano, el plano de referencia de la Tierra, y podemos ver de esa parte. Bueno, como les decía, nosotros no vamos a trabajar con ese método, sino con el método de componentes, que es un método matemático, en el cual nosotros tenemos que descomponer los vectores en sus componentes rectangulares, valga el juego de palabras. Si yo tengo un vector, jóvenes, escuchen bien. Aquí, por ejemplo, ¿ven en la figura, chicos? Sí. Si yo tengo un vector A, miren, un vector A que tiene magnitud, dirección y sentido, yo puedo, jóvenes, perfectamente poner ese vector A de principio, si estamos hablando de dos dimensiones, en un plano cartesiano. Miren, colocando la cola de ese vector siempre en el origen del plano, y dibujando el cuerpo hacia donde salga. ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes, que el plano cartesiano se divide en cuadrantes, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿de acuerdo? Sí. El primer cuadrante, bueno, esta recta vertical es el eje Y esta recta horizontal es el eje X. El primer cuadrante, bueno, todos los cuadrantes, jóvenes, es un par ordenado XY, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Y nosotros sabemos, jóvenes, que aquí en el origen es 0, 0, 0, para todo, 0, 0. El eje Y es positivo para arriba por convención, negativo para abajo. El eje X es positivo a la derecha y negativo a la izquierda, ¿de acuerdo?
Sí. En el primer cuadrante, jóvenes, cualquier par que se forme XY, ¿de qué signo son? ¿De qué signo es el componente X en el primer cuadrante? Cualquier valor aquí, jóvenes, ¿qué signo tiene en X? Positivo. Positivo. ¿Y Y? También positivo. También positivo. En el segundo cuadrante, La X es negativa y la Y es positiva. ¿están de acuerdo? Chicos, Sí. en el tercer cuadrante Ambas son negativas. y en el cuarto cuadrante X positivo y Y negativo. y Y negativo. Y ahí se me empiezan a formar pares ordenados, puntos ordenados. Muy bien. De igual manera, jóvenes, este vector, ¿en qué cuadrante quedó, jóvenes? Este vector que dibujé, ¿en qué El cuadrante? En el primer cuadrante. ¿Ok? De hecho, jóvenes, hay un ángulo entre el eje X y el vector. Eso se conoce como dirección. Esa es la dirección, miren, jóvenes. ¿Ok? Ahora, los vectores, jóvenes, en el plano siempre tienen dos componentes. Una componente a lo largo del eje Y y una componente a lo largo del eje X. Por lo cual yo puedo, jóvenes, descomponer un vector. Y eso lo hago, jóvenes, aplicando una figura geométrica. ¿Qué figura geométrica podría formar con los ejes, jóvenes, de usando este vector? Miren, el eje X y el eje Y, miren. ¿Qué figura geométrica es esa? Un triángulo. Un triángulo. Muy bien. Un triángulo. A la componente, jóvenes, que va a lo largo. De hecho, jóvenes, es una suma vectorial de la componente, miren. Esto viene siendo la resultante. El A viene siendo la resultante. El vector A es la resultante. Aquí tengo, jóvenes, partiendo del origen, este vector a lo largo de X y este vector después a lo largo de Y para cerrar la figura. Eso significa que hay una suma de vectores. Esta es la componente que voy a llamar AX del vector y esta es la componente AY del vector. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Siempre de un vector, en este caso voy a tener dos componentes, una AX y una AY. Ahí no hay pérdida. Me voy a ir nuevamente. Aquí, miren, aquí está, miren, jóvenes. La componente AX que se puede dibujar de esta manera y la componente AY de esta. Esta AY la traslado aquí y me queda en esta forma y cierra una especie de triángulo. Eso no importa, es general. La pregunta es, jóvenes, ¿cómo puedo determinar la componente X y Y respectivamente? Pues para hacerlo, jóvenes, de esa manera yo necesito valerme del ángulo y aplicar, jóvenes, las identidades trigonométricas. Ya que se formó este triángulo, chicos, miren, lo voy a hacer con el mismo color. El ángulo θ, este es el vector A, esta es la componente AX de ese vector y esta es la componente AY de ese vector. Si yo quiero, jóvenes, relacionar la componente AY con el ángulo, lo hago a través de ¿quién, jóvenes? ¿Qué identidad trigonométrica me serviría ahí? ¿Se acuerdan ustedes que el seno de un ángulo a qué es igual, jóvenes? El coseno de un ángulo a qué es igual. También usemos la tangente por cualquier cosa. ¿A qué es igual el seno de un ángulo, jóvenes? ¿Cómo se define el seno de un ángulo? Eso tuvieron que haberlo visto ya días en su curso de matemática. Coseno entre hipotenusa, creo que es. No es coseno entre hipotenusa, cuidado. Si es hipotenusa, ahí estamos bien. Pero ese es el denominador, está bien dicho. Pero el numerador. Yo creo que es X. ¿Perdón? X. No. Jóvenes, quiero que me den lo que aprendieron, la forma general de a qué corresponde el seno de un ángulo. Cualquier ángulo. Yo puse tétano aquí, va, pero puede cualquier ángulo. Lado opuesto. Lado opuesto entre hipotenusa. ¿Se acuerdan, jóvenes? Sí. Sí. ¿Y el coseno?
Lado adyacente, entre hipotenusa. Entre hipotenusa. ¿Y la tangente? Lado opuesto entre lado. Pues adyacente. Entre adyacente. Muy bien. El seno y el coseno y la tangente son las referencias que vamos a utilizar siempre para el término de componentes. Aquí, jóvenes, el ángulo es θ y es este que está aquí medio con respecto al horizontal. ¿Cuál es el lado opuesto de este ángulo, jóvenes? Es AY. Entonces yo digo seno de θ es igual al lado opuesto, según la fórmula que es la componente AY, ¿entre quién? A. Entre la hipotenusa, que es el vector A. Correcto. Y si yo despejo la componente AY de ahí, la componente de AY sería, no es otra cosa más que, de hecho, la magnitud, joven, aquí voy a poner la magnitud, que la magnitud de A por el seno de θ. Miren, y ahí tengo la primera. Ojo, jóvenes, a veces nosotros nos quedamos con la idea que la componente Y le corresponde el seno y a la componente en X le corresponde el coseno. No es del todo cierto. Eso no es cierto. Porque eso depende de dónde esté ubicado el ángulo, jóvenes. ¿Están de acuerdo? Porque si el ángulo hubiese estado ubicado aquí, en este lado, si es este ángulo alfa, ¿cuál es el lado opuesto de ese ángulo, jóvenes? AX. A X. Y ven que ahora al seno le corresponde la componente en X. Hay que ser muy cuidadosos, jóvenes. Por eso es que nosotros aprendemos la regla de esta manera. No quedándonos con la idea que a la componente X le corresponde el coseno y que a la componente Y el seno. No, eso es mentira. Otra vez, jóvenes. El coseno es igual al lado adyacente. ¿Cuál es el lado adyacente de este ángulo? AX. AX. Es como el que está abajo en el pie, digamos, de él. Entre la hipotenusa nuevamente. ¿De acuerdo? Y despejando para AX, ese es igual a la magnitud de A por el coseno del ángulo. Miren. Y aquí, jóvenes, ya tengo dos formas de encontrar, bueno, la forma de encontrar las componentes de ese vector. Y aquí aparecen, miren, A coseno de θ y A seno de θ, que corresponden a la magnitud, ojo, a la magnitud del vector A. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Ingeniero, en este caso, cuando pasamos el coseno o el seno al otro lado, no sería al inverso. ¿Cómo así? Que parece que cuando lo trasladamos al otro lado se ponía coseno inverso por la transposición. Ojo, no, eso es si yo despejo para el ángulo. Cuidado. Si tenemos seno de θ igual, póngale a X o a Y, perdón, en este caso, entre A, la magnitud de hecho. Si yo estoy despejando para θ, ahí sí. De hecho se maneja, bueno, de hecho es una forma de verlo, aunque el seno inverso no es como una representación general. Si yo despejo para el ángulo, eso sí grave en la cabeza. Si yo despejo para el ángulo de cualquier función, esa función, jóvenes, pasa al otro lado como su función inversa. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Luis. Luis fue quien me preguntó. ¿Quién me preguntó? José. José. ¿Entiendes, José? Sí, solo tenía esa duda porque... Ojo, Pero ya... en algún momento vamos a trabajar con eso. Pero fíjense que en vez de trabajar con el seno, puede que trabajemos con la tangente, mejor. Pero ahorita no, ahorita estamos encontrando las componentes AY y las componentes AX. Por eso mandamos esto que está dividiendo a multiplicarlo. Lo hice de un solo porque se supone que ya estos despejes son sencillos. De acuerdo, lo mismo acá, miren, mandé este a multiplicar al coseno y solo queda la componente X. Y como yo no he tocado el ángulo, no me interesa el ángulo en este momento, a menos que no lo conozca. Pero vamos a hacer ejercicios de ese tipo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Cuando hablemos de senos inversos, cosenos inversos o tangentes inversas, porque estamos despejando ¿para quién? Para El ángulo. Para el ángulo. Así de simple. Mientras no despejemos para el ángulo, eso no nos interesa. Sin embargo, en algún momento vamos a necesitar encontrar el ángulo.
y generalmente es mejor con la tangente. Ok, jóvenes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo aplico senos y cosenos y encuentro las componentes, yo puedo reescribir el vector. Miren, ese vector A se escribe en términos de su componente AX y AY. Y si tengo varios vectores, chicos, a cada vector le voy a hacer lo mismo. Lo voy a descomponer en sus componentes AX y AY. ¿Por qué? Porque si me piden a mí sumar el vector A más el vector B, jóvenes, yo no puedo agarrarlos como números ordinarios. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, chicos. Fíjense bien. Vamos a suponer que nos dan dos vectores, chicos. Nos dan un vector A y que está en este cuadrante. Y tenemos un vector B. Y lo vamos a poner en este cuadrante. ¿Les parece? Y nos dicen a nosotros: encuentre la suma del vector A más el vector B. Y nos dicen que el vector A tiene, vamos a ponerle un valor, 10 metros. Un valor de desplazamiento. Y el vector B es de 15 metros. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Vamos a suponer que el ángulo este aquí de este vector es 30 grados. 30 grados. Y vamos a suponer que el otro vector tiene un ángulo de 45 grados. No, voy a usar otro grado. Voy a usar 60 por dar un valor. Ambos, jóvenes, ambos ángulos están medidos con respecto a ¿quién? ¿Al eje qué? X. Al eje. Chicos, si a mí me dicen que sume el vector A con el vector B, no es que voy a agarrar y decir 10 metros más 15 metros. Este es un grave error, porque los vectores no se suman así. Porque cada vector, jóvenes, tiene componentes X y Y, y cada componente tiene su propio signo y representación, ¿de acuerdo? Sí. Si yo hago eso, jóvenes, a mí me diría, aquí son 25 metros. No, eso es mentira. ¿Qué tengo que hacer con cada vector? Según lo que acabamos de ver. Jóvenes, ¿qué tengo que hacer con el vector A? Encontrar sus ¿qué? ¿Sus qué, jóvenes? ¿Cómo se le llama a X y a Y? Componentes, ¿de acuerdo, muchachos? Sí. Tengo que encontrar sus componentes. Si agarramos ese vector A, así como está, miren, nos damos cuenta que A vale 10 metros. De hecho, en magnitud vale 10 metros. Que está a un ángulo de 30 grados con la horizontal. Me doy cuenta que sus dos componentes son, en este caso, miren, la componente AX es esta y la componente AY es esta. ¿Están de acuerdo? Sí. Ese es igualito que acabamos de hacer. Jóvenes, la componente AX, ¿a qué sería igual aquí? De un solo. Lado opuesto entre hipotenusa. Ok. Lado, no, la X no es lado opuesto entre hipotenusa. Ojo, cuidado. No me confundan, jóvenes, eso con lo que es el seno. Ojo, el seno de un ángulo, en este caso el seno de 30 y el coseno de 30. Bueno, partamos de ahí entonces. ¿A qué igual el coseno de 30? ¿A qué sería igual el seno de ese ángulo? Vaya, partamos de ahí. Lado adyacente sobre la hipotenusa. El seno es lado adyacente sobre hipotenusa. El seno, jóvenes, ¿qué es? Opuesto entre Y hipotenusa. en este caso, ¿cuál es el opuesto en este triángulo? Ahí es. AY. Allí. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? 10 metros. 10 metros. Miren, y aquí el coseno, ¿cómo quedaría? Lado adyacente, que es AX, sobre la hipotenusa, que es 10 metros. Muy bien. Despejo para AY, jóvenes.
a y sería igual 10 metros que pasa a multiplicar al seno de 30, ¿de acuerdo, muchachos? Sí. Y el AX sería 10 metros que pasa a multiplicar al coseno de 30. Una cosa importante, jóvenes, aquí, cuando usemos en las identidades trigonométricas argumentos en grados, como es este caso, nuestra calculadora tiene 3 modos. Está el modo D, el modo R y el modo G. Si vamos a usar ángulos, nuestra calculadora debe estar en el modo D. Si vamos a usar, jóvenes, una cantidad numérica conocida como radian, vamos a usar R. Su calculadora debe estar, jóvenes, en la modalidad de D en este momento. Si no, nos va a salir un error al momento del cálculo. Eso es algo que tienen que saber. Busquen ahí, jóvenes. ¿Saben dónde es eso, muchachos? Chicos, ¿saben? En su pantalla de su calculadora, arribita, ya como es un índice, aparecen unas letras. ¿Qué letras les aparece a ustedes? La D. La D. ¿A alguien le aparece una que no sea la D? ¿Y cómo cambian esas, jóvenes, a la modalidad R? Chicos, A donde dice modo y ahí va. donde dice el modo, lo aprieta 2 veces generalmente y aparece 1, 2, 3, que es 1 de grades, que es de grados, 2 rad de radianes y 3 grad de grados. Vamos a trabajar solamente con 1 o con 2. El 3 no lo vamos a tocar. 1 cuando tengamos, la letra D, cuando tengamos grados, y 2 cuando tengamos radianes. Aquí son grados. ¿Cuánto les da 10 seno de 30, jóvenes? 5. 5. Jóvenes, eso daría 5 metros. Aquí, jóvenes, les aconsejo siempre algo. Vamos a usar vectores unitarios para identificar que, porque si nosotros dejamos solamente 5 metros, estamos olvidándonos que ese le pertenece al eje Y, ¿de acuerdo, jóvenes? A la componente en Y. Entonces usamos el vector J unitario para definir que le pertenece a Y. Los vectores unitarios, jóvenes, tanto para el eje X, el eje Y el eje Z son los siguientes. Para el X es el Y, el Y es el J y el Z es el K. Jóvenes, ¿cuánto da el otro? 10 coseno de 30. 8.660254. Deme 3 cifras significativas nada más. 8.66. 66. Metros, ¿en qué dirección? Esta era en J y esta es en Y. Y. Jóvenes, ahí tengo ya el vector A, miren, en sus dos componentes, en la componente X y su componente Y. De igual manera, otra cosa importante, chicos, nuevo. Si yo uso ángulos menores de 90 grados, como es el caso, ángulos agudos se les llama eso, en el caso de los cuadrantes, yo debo darles el signo, ponerles el signo manualmente a cada componente, dependiendo del cuadrante que estén. Este vector A, ¿en qué cuadrante está, jóvenes? Primer cuadrante. Por lo tanto, tanto la componente en X como Y, ¿de qué signo son? Positivo. Positivos. Positivo. Y los dejo positivos. Quedaron positivas, los dejo tal como están. Ahora voy a agarrar, jóvenes, la componente en B. De igual manera, jóvenes, B, que está de esta forma, miren. Vale 15 metros, dijimos, ¿verdad? Para B en magnitud. Tiene dos componentes, una componente BX y una componente BY. Y el ángulo que forma aquí es de 60 grados, jóvenes. Fíjense que como el ángulo es con respecto al eje X, la realidad no cambia. Aquí, jóvenes, ¿a qué sería igual? Lo voy a poner así, miren. La componente en X, ¿a qué sería igual? Y la componente en Y, ¿a qué sería igual? Ayúdenme. Si pueden de un solo, mucho mejor. ¿A qué sería igual BX? O si quieren, hagámoslo con el seno y el coseno de un solo, vaya. El seno de 60 ahora y el coseno de 60.
Bueno, hagamos primero el seno de 60. ¿A qué igual el seno de 60, jóvenes? ¿A qué sería igual? BY sobre... Lado opuesto sobre 15, ¿de acuerdo? Despejando, BY sería igual a 15 por seno de 60. ¿Cuánto da BY, jóvenes? $12.9. 12.9. ¿Qué es después del 9? Otro 9. Entonces dejémoslo en 13. 13.0 si quieren, para tener las tres cifras significativas correctas. Jóvenes, 13.0 metros. ¿En dirección qué, jóvenes? IJK. J. J porque es Y. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Importante, el signo. Aquí yo lo agrego. Como es ángulo agudo, todos van a ir positivos siempre. Pero ¿de qué signo es el eje Y en ese cuadrante? Negativo. Entonces yo le pongo negativo manualmente. Bueno, cuidado y no me vayan a hacer eso. La última, jóvenes. Creo que vamos a quedar hasta aquí hoy. Vamos a seguir el lunes. Pero vamos a terminar este ejercicio. Este al final es un ejercicio. BX a qué es igual. Bueno, el coseno, ¿no? Después se lo van a saber de memoria. El coseno de 60 es lado adyacente, que es BX, entre la hipotenusa, que es 15, ¿no? BX es igual a 15 coseno de 60. ¿Cuánto da eso? 7.5. ¿Confirman, jóvenes? ¿O 7.50 metros, dirección I? ¿Confirman? Sí. Sí. Muy bien. Miren, jóvenes. Ya tengo la componente BX, la BY, y tengo la AX y la AY. Ya no hay más vectores, jóvenes. Si hubieran más vectores, los descompongo todos, hasta todos los que tengo. Me dijeron que sumara el vector A y el vector B. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que ando haciendo, buscando la suma de los vectores. ¿Sí, jóvenes? Sí. Y no los puedo sumar como que fueran cantidades normalistas, así como 10 más 15, porque es incorrecto. La forma de sumar estos vectores, jóvenes, de sumar A más B, es descomponiéndolos y sumando o restando componentes con componentes. ¿A qué me refiero? Lo voy a hacer de esta manera. Miren, A más B. Lo voy a hacer para abajo como en la escuelita. ¿Cuáles son las componentes de A? Son 8.66 en la dirección Y, que es la dirección de X, positivo, más, ¿cuál es la otra? Esto sí lo puedo representar, jóvenes. Fíjense que es interesante, chicos. Los vectores, yo los puedo escribir en términos de sus componentes como una suma, pero sin sumarlos. 8.66 y, por eso agrego el I, más 5J en metros. Esta forma que acabo de escribir aquí, jóvenes, es la representación de un vector, miren, en sus componentes rectangulares. Y como le agregué, y por eso le agrego I y J, para darme cuenta que no los puedo sumar como números ordinarios. ¿De acuerdo, muchachos? Porque están en diferente eje. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Si yo me olvido de agregar el I y el J, los puedo sumar y cometo un gravísimo error. Porque para encontrar otra vez A, yo no puedo solamente agarrar las componentes y sumarlas como números ordinarios. Necesito usar un teorema. El teorema de Pitágoras. Ok, jóvenes. 5J, todo eso metros. Denme las componentes de B, jóvenes. ¿Cuáles son? Para X, ¿cuánto es? Negativo 13. No, para X, la de X es 7.50, ¿no? ¿Sí va? Sí. Y la otra sí es negativo 13, ¿de acuerdo? Así es, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí. Muy bien. Chicos, como se han de dieron cuenta, aquí yo sí puedo sumar, aquí sí puedo sumar componentes del mismo eje.
Entonces aquí yo sí puedo decir 8.66i más 7.50j. Eso se conoce como la resultante. Eso le voy a llamar la resultante C. A más B, jóvenes, me da un vector nuevo que es un vector C. Jóvenes, ¿cuánto da 8.66 más 7.50? Ahí sí, jóvenes, le puedo hacer la suma porque está en el mismo eje, el eje Y. ¿Cuánto da? 16.16. 16.16. Va, no les escuché nada, joven. 16.16. Ah, ok, perfecto. 16.16. En la dirección Y. ¿Y aquí qué es lo que tengo, jóvenes? 5 menos 13, ¿cuánto da? Negativo 8. Negativo 8. En la dirección J. Y miren que ya encontré, jóvenes, la resultante, pero en términos de los componentes. Esto es lo que da realmente la suma de A más B. Ahora, como acabamos de decir, jóvenes, nos interesa escribir la suma en términos de su magnitud. Necesito la magnitud, no el vector. En vez de tener el vector C, quiero la magnitud de ese vector C. Pero fíjense que para llegar a esa magnitud, la única forma de que esto ocurra es aplicando Pitágoras. Y Pitágoras me decía, ¿se acuerdan que decía, jóvenes, que decía Pitágoras? Y como esto viene de un triángulo rectángulo, esa es una ventaja, ¿no? Hipotenusa, y esto es el cateto A y el cateto B, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que decíamos nosotros que h al cuadrado a qué era igual, jóvenes? A qué era igual h al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, en este triángulo rectángulo. La raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Ojo, la raíz no todavía porque todavía mantuve el cuadrado del h. Sería simplemente A al cuadrado. correcto, la suma de sus catetos al cuadrado. Ahora sí, si solamente quiero la hipotenusa, que es la resultante, es la raíz de sus catetos al cuadrado. Ahora, cuando se hace esto, jóvenes, es como que eleve al cuadrado cada componente de esta. Resulta el caso, chicos, que si yo le elevo al cuadrado un vector unitario, eso en automático es I por I o J por J. Y esto siempre va a ser 1. Por eso es, jóvenes, que cuando pasamos de la forma de componentes a la forma de magnitud, automáticamente ya no nos interesa ni I ni J. J automáticamente, como se vuelve al cuadrado, tanto I como J pasan a ser 1 y eso es el elemento neutro de cualquier cosa y desaparece. Por eso generalmente, jóvenes, cuando queremos encontrar la magnitud, en este caso de esto, aplicando Pitágoras, miren, usando esta relación, sería la magnitud del vector C sería igual a la raíz de la suma de sus catetos al cuadrado. Y ya me olvido de agarrar las componentes, miren, los vectores unitarios. Solo agarro los valores numéricos. 16.16 metros al cuadrado, si quieren, más, paréntesis, negativo 8. Esa es la ventaja, jóvenes, que siempre esto va a ser positivo. ¿De acuerdo, muchachos? Voy a olvidarme de la unidad ahorita. ¿Lo ven, chicos? Sí. Y no agarro ni I ni J porque ya sé que van a ser 1, porque le van al cuadrado. De hecho, me quito ese problema. Y aquí ya tengo un solo valor ya sin I y J, miren. Forma de magnitud. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da, jóvenes? (16.16 al cuadrado más paréntesis negativo 8 al cuadrado siempre va a ser positivo y eso le sacan la raíz? 18.03. 18.03 ¿qué? ¿Y J? No, ¿verdad? Ya no aparece ninguna de esas. Pero sí aparece una unidad. Metros. Jóvenes, aquí ya di la forma de magnitud. Esta es la resultante, miren. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho, cuidadito, no es sumar, jóvenes, 10 más 15? Cuando sumábamos 10 más 15, ¿cuánto nos daba? Erróneamente 25. Pero realmente no es ese el valor de la suma. La suma, el valor correcto realmente al final, ¿cuánto es? 18, va, que es menor todavía. Pero esto está incompleto, jóvenes. Está incompleto porque necesito también dar un ángulo. Al final, ¿en qué dirección quedó?
Si yo agarro esta componente, esto lo puedo escribir en el plano cartesiano. Jóvenes, viendo los signos de estos dos valores, ¿en qué cuadrante quedó la resultante? La suma de A más B. ¿En qué cuadrante quedó? Solo con ver los signos de la componente Y y de la componente J, o sea, la componente X y Y. En el cuarto. En el cuarto, ¿por qué? Porque en el cuarto las X son positivas y las Y son negativas. Muy bien. De algo sí estoy seguro, que esa suma o esa resultante quedó en el cuarto cuadrante. Y ya encontré el valor que es 18.03, pero no conozco el ángulo. Alfa le voy a poner. Jóvenes, aquí es donde se hace presente la tangente. La tangente de un ángulo es igual al lado que opuesto entre lado adyacente, donde el lado opuesto es la componente que, jóvenes, la componente Y o la componente X. Jóvenes, Y. la Y, entonces va a ser, voy a ponerle la resultante en Y entre la resultante en X, así de simple, jóvenes. En este caso la resultante en Y es esta y la resultante en X es esta. Bueno, de hecho la veo mejor aquí, miren, RX y RY, más fácil verla aquí. Pero yo ando despejando, yo necesito despejar para el ángulo. ¿Se acuerda que alguien me dijo ahí, profesor, y la tangente inversa? Ahora sí ando despejando para el ángulo. Si despejo para el ángulo, esto sería igual a ¿quién? A ver. Tangente inversa por... Tangente inversa de el argumento de R de la componente Y entre la componente en X. En este caso sería igual, jóvenes, a la tangente inversa de la componente en Y. ¿Quién es? Negativo 8, ¿de acuerdo? Jóvenes. Y la componente en X, 16.16. ¿Cuánto les da eso, jóvenes? Solamente los valores. ¿Cuánto de ese ángulo? Negativo 26.33. Generalmente aparece negativo 26.33. Si aparece el negativo, jóvenes, el signo negativo solo indica que se está midiendo en sentido horario. Y es cierto, el ángulo se mide desde el eje X en sentido horario. Realmente el ángulo, jóvenes, si lo coloco ahí, ya directamente es positivo 26.33 grados. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Ese es el ángulo. ¿Y cuál es ese ángulo? Este que está acá. Y ya tenemos la resultante. Jóvenes, se fijan que iniciamos descomponiendo vectores que estaban en forma de magnitud y que tenían su dirección, y que al final encontramos una sola resultante también en magnitud y dirección. Miren, 18.03 y el ángulo 26.33. Quiere decir que si nosotros descomponemos eso nuevamente con el seno y el coseno, llegaríamos a estos valores de aquí. Miren. Jóvenes, todo ese trabajo se hace de manera general. Aquí básicamente, chicos, hemos resumido lo que necesitamos. Todo eso que acabamos de explicar es esto que está acá. Bueno, miren, ahí están las componentes. Miren, coseno, seno. Y después aparece Pitágoras, seguramente. Aquí está Pitágoras, miren. Y la tangente inversa. Aquí escriben como artangente, pero es tangente inversa. Siempre la componente en Y entre la componente en X. Eso nunca va a cambiar. De ahí viene la multiplicación por un vector en una cantidad escalar. Eso es general, jóvenes. Y quiero, jóvenes, que para el día lunes, esto ya lo vimos, esto se repite. Quiero que me lean algo extra. Aquí mismo. Aquí. De hecho ya los tocamos, jóvenes, también, pero quiero que me lo lean los vectores unitarios, lo acabamos de usar. Y acabamos de hacerlo. Y lo que es producto escalar y producto cruz. Estas dos cositas sí me interesan, ¿no? De hecho la 1.10. La 1.9 no, porque ya lo hicimos. Fueron los vectores unitarios que acabamos de explicar. Quiero que me lean la sección 1.10 para el lunes, que explica esas dos cosas. Miren, el producto escalar y el producto cruz. Este otro, el producto cruz o producto vectorial. Lo vamos a hacer el lunes en los primeros 20 minutos. Una explicación rápida, quiero que lo lean.
¿De qué significan esas dos cosas? Quiero, jóvenes, que me trabajen 2 ejercicios. Tienen el libro, les pasé el libro, ¿verdad? ¿O no? Eso le iba a preguntar, ingeniero, ¿dónde encontramos el libro? No, creo que se los pasé. No se los pasé, jóvenes, ahí al grupo. Sí. Sí, en el Vuelvan a grupo. reenviarlo al grupo, es que hay personas que se anexaron más tarde. ¿Me lo vuelven a reenviar al grupo para los que lo anexaron más tarde, jóvenes? Ok, jóvenes. Quiero que me hagan este ejercicio, jóvenes. Este que está aquí, ¿ven el 1.28, jóvenes? Sí, Chicos. Pero no quiero que me hagan esta teoría. Olvídense de esto. Quiero que ustedes me encuentren la suma final de todos esos vectores A, B, C y D, usando el método que acabamos de emplear, jóvenes. Tienen que descomponer cada vector, sumar los X con los X, los Y con los Y, saber en qué cuadrante. Ojo, cuidado con los signos en los cuadrantes. Después encontrar un solo vector en términos de componentes, aplicar Pitágoras para encontrarle en magnitud y encontrar el ángulo usando la tangente inversa. ¿De acuerdo, chicos? Es lo mismo que hicimos, nada más que en vez de tener solamente A y B, ahora tengo también C y D. Para el lunes, muchachos, Sí, Lick. quiero que lo practiquen, Sí, ingeniero. porque esto lo vamos a empezar a hacer, jóvenes, ya como quien dice por default, porque tenemos que hacerlo obligados. De acuerdo. Ahí vamos a hacer un par de ejercicios más el lunes. Muy bien, jóvenes, lo dejamos aquí por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo bien? Bueno, por eso le entraron 8. Voy a detener la clase, chicos.